Tengo la capacidad de distinguir entre personas buenas y malas. La buena gente huele dulce y la mala huele mal. Solo ese emperador notoriamente cruel y tiránico tiene sabor amargo. Aproveché el momento en que nadie me veía para meterle a escondidas un montón de pasteles dulces en las manos. Sosteniendo los dulces me dijo fríamente, la última persona que me dio dulces quería matarme, ¿y tú? Le respondí que quiero que tengas una vida dulce y feliz y que vivas hasta los 100. Hola a todos. Bienvenidos a mi canal, suscríbanse para leer maravillosas novelas todos los días. Ahora comienza la historia. Soy la única hija del ministro de Derechos. Desde muy joven tuve la capacidad de distinguir entre personas buenas y malas. Mi nariz es diferente a la de la gente común pues puede detectar el olor de una persona. La gente buena huele fragante y la mala huele mal. Papá dijo que si otros supieran de mi habilidad seguramente traería un gran desastre, así que rara vez salía y nunca hablaba mucho con los demás. No fue hasta que crecí que mis padres se dieron cuenta de que no solo mi nariz era diferente a la de la gente común sino que mi mente también era distinta. El médico dijo que estaba subdesarrollada mentalmente. No lo entiendo muy bien pero probablemente significa que soy un poco lenta. A partir de ese momento mis padres ya no me mantuvieron confinada en casa. No solo me contrataron un tutor sino que también me llevaron de excursión y me sentí muy feliz, por supuesto, Maggie. Recuerda que si hueles a alguien que apesta no se lo digas a nadie más. Espera a que lleguemos a casa y díselo tranquilamente a tu padre y a mí. Cada vez que salíamos mi padre me repetía esta instrucción una y otra vez. Hoy es igual que siempre pero también es diferente. Mamá dijo que hoy es el cumpleaños de Su Majestad el Emperador y que los funcionarios de cuarto rango y superiores pueden traer a sus familias al palacio para ofrecerle felicitaciones. Conozco a Su Majestad el Emperador, él. Otro día cuando fui al teatro con mi madre oí a la gente hablar de él, no recuerdo mucho de lo que dijeron. Solo que Su Majestad el Emperador es una persona extremadamente mala y entonces debe ser extremadamente apestoso para probar esta teoría. Cuando todos se arrodillaron e hicieron una reverencia para darle la bienvenida levanté la cabeza deliberadamente para olerlo. Quizás nadie en la sala levantó la cabeza y mi mirada se encontró fácilmente con la suya a través de la multitud. No fue lo que esperaba, él no apestaba, era extraordinariamente hermoso, como un inmortal de una pintura. Antes de que pudiera pensar más mi padre me jaló rápidamente hacia abajo para que me inclinara temblando de miedo. Sabía que había cometido otro error pues papá me lo dijo antes de salir. No debía mirar a Su Majestad el Emperador, aunque no entendía por qué. Yo creía que si alguien es guapo hay que fijarse más en él, al igual que las flores de mi patio que me alegra contemplar todos los días. Su Majestad el Emperador no me culpó ni tampoco a mi padre. Lo que decían esas personas no era cierto. No es una mala persona pero tampoco es buena. No podía oler su hedor ni tampoco percibir ninguna fragancia. Fue extraño pero papá no me dejó olfatear más. Después de colocarme un montón de pasteles dulces en los brazos le pidió a mi madre que me llevara a pasear por el jardín. El jardín del palacio era mucho más grande que el de casa. Además de muchas flores que nunca había visto también había numerosas colinas artificiales perfectas para jugar al escondite mientras mi madre y las damas intercambiaban bromas. Abracé el pastel de azúcar y me deslicé hacia la rocalla. No sé si fui demasiado buena jugando al escondite o si mi madre fue demasiado lenta pero no pudo encontrarme durante mucho tiempo. En cambio me encontré con Su Majestad el Emperador que estaba detrás de una rocalla y la fresca luz de la luna caía sobre él haciéndolo parecer aún más guapo. Pensé que si la luna inmortal de los cuentos fuera un hombre seguramente se vería así. En ese momento una joven delicada estaba parada frente a él y con voz temblorosa decía, Su Majestad, lo que usted desee esta humilde muchacha está dispuesta a dar. El emperador se rió entre dientes y la mujer respondió, si Su Majestad se atreviera a tomar a esta humilde súbdita como su emperatriz la familia Goddard naturalmente priorizaría la voluntad de Su Majestad en todos los asuntos. Hablaron largo y tendido pero no pude oírlos con claridad ni entenderlos bien. Después de que la mujer se dio la vuelta y se fue Su Majestad el Emperador de repente se giró para mirarme. Él era más inteligente que mi madre y me encontró enseguida, Majestad. Como sabía que me estaba escondiendo aquí, salté desde detrás de la rocalla inclinando la cabeza y sonriendo mientras le preguntaba. Sus hermosas cejas se fruncieron ligeramente mientras caminaba hacia mí. Solo noté su olor cuando se acercó, no era desagradable ni fragante, solo un ligero toque de amargura como la medicina más amarga que me recetó el médico la última vez que me enfermé. Su Majestad el Emperador se acercó y me examinó por un momento. Finalmente me preguntó con voz tranquila. ¿Eres la hija del ministro Maggie? Asentí sin dejar de mirarlo fijamente. ¿Por qué está amargado? Antes de que pudiera volver a hablar no pude evitar preguntarle. Su Majestad, ¿alguna vez ha probado el azúcar?
Pareció sorprendido por mi repentina pregunta y se detuvo por un momento. Cuando no respondió parpadeé otra vez. ¿Qué estás pidiendo? Le tomó un buen rato antes de que finalmente me preguntara, porque olía amargo como si nunca hubiera probado el azúcar antes. Pero mi padre dijo que no debía contarle a nadie sobre mi capacidad para oler los olores de la gente. Entonces saqué el dulce pastel de mi bolsillo y de mala gana le di la mitad. Te invito a un pastel de azúcar. Yo misma acabo de probar un poco. Es muy dulce, debe tener mucha azúcar, ojalá pueda endulzarle un poco la amargura. Él miró el pastel de azúcar que tenía en la mano y se rió entre dientes. Maggie, tienes mucho descaro. Sonreí dulcemente y dije, gracias por sus elogios, Su Majestad. Quedó desconcertado otra vez. En ese momento escuché a mi madre llamarme por mi nombre ansiosamente desde no muy lejos. Ella debió pensar que estaba perdida cuando no pudo encontrarme. No soy tan estúpida. Metí el dulce pastel que tenía en la mano en los brazos de Su Majestad el Emperador solo para oírlo decir con frialdad, alguien una vez me dio un dulce pastel también pero quería matarme. Levanté la cabeza bruscamente y me encontré con su mirada helada. ¿Qué pasa contigo?, me preguntó. Por alguna razón pensé que parecía frío y amargado, incluso más lamentable que el pequeño cachorro empapado en el patio antes. Me puse de puntillas para acariciarle la cabeza pero como era demasiado alto terminé dándole solo un ligero abrazo. Deseo a Su Majestad el Emperador dulzura y alegría y una larga vida. La voz de mamá se acercaba cada vez más. Saqué la lengua, solté rápidamente a Su Majestad el Emperador, levanté el dobladillo de mi falda y me di la vuelta para regresar caminando. Después de unos pasos recordé que había algo sin decir. Me volví para mirar a Su Majestad que permanecía inmóvil en el lugar y le susurré que su hermana acababa de mentirle, que no le creyera porque huele mal. El hedor es especialmente fuerte cuando se hacen cosas malas. Dicho esto salí corriendo sin mirar atrás. Entonces no me preguntó cómo lo sabía. ¿Cómo lo supiste? Su Majestad el Emperador se sentó en la silla alta inclinándose hacia adelante con una mano apoyando su barbilla para mirarme. Hace apenas unos momentos cuando mis padres estaban a punto de sacarme del palacio nos detuvieron y luego me llevaron a este magnífico salón dorado. Estábamos solamente Su Majestad el Emperador y yo. Todavía podía oler el amargo aroma que flotaba en él, así que respondí sin venir a cuento. Su Majestad, ¿no comió usted los pasteles de azúcar? Sus hermosos ojos parpadearon cuando se puso de pie y a medida que se acercaba el olor amargo se hacía más fuerte. He oído que eres diferente de la gente común, dijo. Ponte de pie frente a mí. Había una emoción en sus ojos que no pude entender mientras me miraba. Pensé que él sabía de mi habilidad para oler los olores humanos y tragué saliva nerviosamente solo para escucharlo continuar diciendo que había alcanzado la mayoría de edad aunque todavía carecía de madurez mental. Bueno, se trataba de esto. Di un suspiro de alivio y enseguida abrí los ojos para defenderme. El maestro dijo que maduraré pronto. Justo ayer ya sabía recitar poesía. Su Majestad el Emperador se rió entre dientes al oír esto. En ese momento el único que me había traído antes entró corriendo, se arrodilló a la distancia y susurró. Su Majestad. Goren está arrodillado afuera del salón solicitando audiencia. Mi padre. Me giré para mirar al eunuco que mantuvo la cabeza baja y permaneció en silencio. Volví mi mirada hacia Su Majestad el Emperador que lo ignoró y solo me miró con una leve sonrisa en los labios. Tu padre realmente te adora. Asentí vigorosamente con los ojos brillantes. Por supuesto, mi padre es el mejor padre del mundo. Entonces, Maggie, al oír esto bajó la cabeza hacia mí y llamó mi nombre con una voz extremadamente suave. Qué afortunada eres. Yo no tengo padre. Qué amargo, mientras pronunciaba estas palabras. Una espesa aura de amargura lo envolvió. Entonces dejaré que mi padre sea también tu padre, lo consolé instintivamente. Se quedó congelado por un momento y sus ojos se oscurecieron como si una gota de tinta hubiera caído en ellos, tan profundos que parecían capaces de atraerme. Después de una larga pausa finalmente preguntó, ¿está bien? Asentí y dije por supuesto. Él sonrió, luego miró hacia arriba y llamó al eunuco que estaba no muy lejos. Deja entrar a Gordon. Tu regalo de hoy me complace enormemente. Mi amado súbdito, tan pronto como mi padre se arrodilló en el suelo, oyó a Su Majestad el Emperador decir estas palabras. Su humilde servidor agradece el favor de Su Majestad. Esta perla luminosa fue transportada especialmente desde el Mar del Sur. Una rareza entre 10.000. Mi padre se acobardó al responder. No era la perla luminosa de la que hablaba. Su Majestad, el Emperador, me miró de reojo y las comisuras de sus labios se levantaron ligeramente. Me refería a la perla de vuestra casa, tu preciada hija.
Mi padre tembló al oír esto y levantó la cabeza para mirarme, pero tras una sola mirada volvió a acobardarse y dijo apresuradamente: mi hija no es como la gente común. Tiene la mente de una niña y sus acciones son imprudentes. Si ha ofendido a su majestad, le ruego que me castigue. Su majestad, el emperador, todavía tenía una leve sonrisa cuando levantó su mano y la colocó sobre mi cabeza. Entonces lo oí decir: es usted demasiado modesto, mi querido ministro. Su hija me parece excepcionalmente brillante. Fue la primera en llamarme inteligente. Debe ser una buena persona. Una vez que haya disipado la amargura que lo rodea, estoy seguro de que podré percibir su aroma. Pensando esto, lo miré y sonreí. Él también me miró, frotando suavemente la mano colocada sobre mi cabeza y susurró suavemente. Maggie también dijo: deja que papá también sea mi padre. Asentí con una sonrisa, pero cuando me giré para mirar a papá, vi que su rostro se puso pálido como la muerte y de repente se desplomó pesadamente en el suelo. Merezco 10.000 muertes por mi crimen. Fue mi fracaso al educar a mi hija lo que la llevó a decir tonterías delante de su majestad. Por favor, castígame. Padre, me acerqué apresuradamente con los ojos llenos de lágrimas al ver el moretón que tenía en la frente. Padre, Maggie hizo algo malo otra vez. Mientras hablaba, soplé ansiosamente sobre su frente magullada. Mi padre me sujetó y me hizo arrodillarme junto a él, sin dejar de dirigirse a su majestad, el emperador. Mi hija todavía es ingenua y habla sin pensar. La culpa es enteramente mía. Ruego a su majestad que no la culpe. Su majestad el emperador se acercó a nosotros y extendió la mano para ayudarme a levantarme. Gordon, exageras. Su majestad el emperador sonrió hermosamente. Sus ojos todavía estaban oscuros. En realidad encuentro a Maggie inocente y adorable. Sus palabras resuenan profundamente en mí. Así que en lugar de un castigo, merece una recompensa. Mi padre, como si hubiera oído una noticia terrible, se desplomó en el suelo. Parece que he vuelto a hacer algo mal después de regresar del palacio. Papá no durmió en toda la noche y mamá me abrazó con ojos vidriosos. Madre, no le conté a su majestad el emperador mi secreto. Mis ojos también se humedecieron mientras me acurrucaba en el abrazo de mi madre. Sin embargo, su majestad el emperador dijo claramente que recompensaría tanto al padre como a la hija. Al oír esto, mi madre me abrazó aún más fuerte. Lo sé, hijo mío. Todo es culpa mía y de tu padre. No entendí por qué tenían la culpa hasta la mañana siguiente, cuando llegó un decreto imperial del palacio. Su majestad, el emperador, cumplió su palabra. Los sirvientes del palacio llevaban varios cofres con oro, plata y joyas. Después de que el líder eunuco terminó de leer el decreto, me sonrió y dijo: consorte pura, dentro de 3 días será un día auspicioso, un momento perfecto para que entres al palacio. Lo miré y parpadeé. No me llaman consorte pura, señor. Mi nombre es Maggie. Él continuó sonriendo. Eres consorte pura, señora, conferido personalmente por su majestad. Dicho esto, entregó el decreto imperial a mi padre y luego condujo al grupo en una gran procesión. Después de soportar toda la noche, mi madre finalmente rompió a llorar al ver el decreto imperial. Le pregunté en voz baja a la criada que estaba a mi lado: Paige, ¿qué es una consorte pura? Paige hizo pucheros y su voz se ahogó con lágrimas. Es una de las concubinas de su majestad. Mis ojos se movieron en todas direcciones como los de mi padre y mi madre. Paige se quedó atónita por un momento, luego, tras pensarlo un poco, respondió: bastante. Entonces, ¿por qué lloraban? Giré la cabeza para mirar a mis padres y levanté la mano para limpiar las lágrimas del rostro de mi madre. Madre, no llores. Estoy dispuesta a convertirme en la consorte pura de su majestad, el emperador. Mamá lloró aún más fuerte. Durante los siguientes 3 días, varias empleadas domésticas mayores vinieron a la casa. La mayoría de ellas estaban allí para enseñarme la etiqueta requerida después de entrar al palacio. Los rituales eran intrincados y difíciles de aprender, y solo logré comprender algunos después de muchos tropiezos.
La última criada permaneció frente a mí durante un largo rato, mirándome fijamente a los ojos. Su rostro se tornó rojo y luego pálido, después rojo otra vez. ¿Qué es la intimidad conyugal?, pregunté abriendo mis ojos inocentes mientras la miraba. Ella se mordió el labio y finalmente respondió: mi señora, solo recuerde obedecer siempre a su majestad cuando esté en la cama. Asentí y pregunté: ¿y las otras veces? También debes obedecer en esos casos. Ese matrimonio tampoco fue nada especial. El día que entré al palacio, mis padres lloraron. Lloré con ellos. Cuando llegó su majestad el emperador, yo todavía estaba sollozando. Se acercó a mí y me preguntó con voz tranquila, siendo mi consorte pura: ¿tienes tanto miedo? Lo miré con ojos relucientes. Era diferente a la última vez. Vestido con una túnica de color amarillo brillante que hacía que su rostro se pareciera al trozo de jade que mi padre mantenía escondido en su estudio. Su majestad, tengo hambre, solloqué en respuesta. Era cierto, había estado ocupada todo el día desde la mañana y solo había comido 2 pasteles. Su majestad el emperador no esperaba que llorara por este motivo. Hizo una pausa un momento antes de reír suavemente. Su sonrisa era excepcionalmente encantadora y su risa agradable al oído. Ve a buscar algo de comer, dijo mirándome antes de agregar con una ligera curva de sus labios: hazlo dulce. La guardia que custodiaba la puerta reconoció rápidamente la orden y se apresuró a marcharse. Al poco rato trajeron varios platos de pasteles. Mis ojos se iluminaron al verlos. Su majestad el emperador se sentó a mi lado y, después de verme comer varios trozos, preguntó: ¿no tienes miedo de mí? Negué con la cabeza mientras masticaba el pastel. No olía nada mal, bajo la fuerte amargura había una leve fragancia. Huelo bastante bien, pero todos me tienen miedo, dijo riendo. Me tragué lo que tenía en la boca. Eso debe ser porque son malas personas. Mientras hablaba, un olor amargo salió de él hacia mi nariz, haciéndome fruncir el ceño ligeramente sin darme cuenta. Quizás aquella gente le tenía miedo porque era demasiado amargado. Su majestad, usted también debería comer. Le acerqué el pastel más dulce a los labios y lo seduje con una sonrisa brillante. Este es el más dulce. Bajó la mirada para observar el pastel, sus ojos oscuros aparentemente parpadearon con una luz fugaz. Después de una larga pausa, finalmente separó ligeramente los labios y dio un delicado mordisco. No muy lejos, el eunuco abrió mucho los ojos al ver eso. Esperé a que su majestad el emperador tragara saliva antes de preguntar con entusiasmo, como buscando elogios: ¿es dulce? Sus hermosos y delgados labios se curvaron en una sonrisa. ¿Dulce? Rápidamente metí el resto en su boca, aprovechando la oportunidad para inclinarme e inhalar profundamente. De hecho, la amargura parecía haber disminuido un poco, pero solo fue una ligera reducción. Y por más que lo alimenté después, no hubo más cambios. Finalmente suspiró y miró el pastel que le había ofrecido, hablando con cierta impotencia. Maggie, me quedé desconcertada. Ja, si no puedes terminarlo, tíralo. No hay necesidad de metérmelo todo en el estómago. Mientras hablaba, miró al eunuco y dijo fríamente: llévatelo. Pero aún no estaba llena. Aprovechando el momento en el que el eunuco dio un paso adelante, rápidamente agarré 2 trozos y me los metí en la boca. Su majestad el emperador miró mis mejillas regordetas y no pudo evitar reírse, pellizcándolas ligeramente. En casa, Goren te dejó morir de hambre. No, pero mi boca estaba demasiado llena para pronunciar una sola palabra de protesta. Solo podía oler el amargo aroma de su majestad el emperador, que se había vuelto ligeramente más débil. Tengo indigestión. Ni siquiera comí tanto. Su majestad el emperador se puso de pie cuando dejé escapar mi tercer eructo. La niñera dijo que una vez que entrara al palacio, mi destino estaría ligado al de la familia, que prosperaría y caería junto a ella. Si cometiera algún error, mi padre y mi madre serían castigados. Ante este pensamiento, rápidamente me cubrí la boca, sin atreverme a eructar nuevamente. Había comido un poco demasiado. Acompáñame a dar un paseo, Su Majestad, dijo el emperador con calma,
observando cómo mis hombros temblaban al reprimir un hipo. Me puse de pie inmediatamente. Está bien, Majestad. Su Majestad el Emperador apretó los labios ligeramente, se dio la vuelta y salió. Me tapé la boca con frustración y me apresuré a seguirlo. El vestido de ceremonia de Pierce era particularmente intrincado, con capas de faldas que florecían alrededor de mis pies mientras caminaba. Parecía incluso más hermoso que las flores que florecían al borde del camino. Concentrada en mis pasos, no me di cuenta de que Su Majestad el Emperador se detenía de repente frente a mí. Choqué fuertemente contra su espalda, perdiendo el equilibrio y comenzando a caer hacia atrás, pero antes de que pudiera tocar el suelo, él se dio la vuelta, me rodeó la cintura con un brazo y me atrajo hacia atrás. La rica amargura mezclada con leves rastros de madera de agar se desplegó a su alrededor. Exquisitamente fragante, fruncí ligeramente el ceño. Pero antes de que pudiera hablar, percibí un leve olor a algo repugnante que flotaba cerca. Instintivamente lo llevé detrás de una gran roca para esconderlo. «Espántate». Al ver que estaba a punto de hablar de nuevo, rápidamente cubrí sus labios con mi mano. En poco tiempo, el sonido de pasos que se acercaban se fue haciendo cada vez más cercano. «¿Dijiste que Su Majestad fue al Palacio Ginga?» Se escuchó una voz delicada. Era la misma mujer que había hablado con el emperador ese día. Me agaché detrás de la gran roca y miré con cautela. La mujer estaba vestida con un magnífico vestido de palacio, seguida por un séquito de asistentes. La principal doncella del palacio bajó la cabeza y respondió: «Sí, he estado en el palacio durante 2 días y ni siquiera he visto a Su Majestad todavía. Ese tonto acaba de entrar al palacio hoy y ya se ha ganado su favor». «¿Cómo es eso justo?». La mujer rompió enojada una rama de durazno que estaba a su lado. La doncella del palacio susurró: «Su padre es el ministro de Justicia, y su discípulo más destacado acaba de encabezar los exámenes imperiales de este año. Su Majestad debe». Antes de que ella pudiera terminar sus palabras, la mujer la interrumpió: «Aparte de nuestra familia Goddard, ¿quién más podría ser su apoyo?». Su Alteza, la doncella del palacio miró rápidamente a su alrededor y susurró: «Cuidado con tus palabras». Lo que decían me dejó completamente confundida. Lo único que sabía era que mencionaban a mi padre y a aquel estudiante suyo a quien tanto favorecía. Después de que se alejaron mucho, finalmente me volví para mirar al emperador que estaba a mi lado. Él obedientemente me dejó cubrirle la boca mientras el eunuco detrás de él se puso pálido, como si el cielo estuviera a punto de caer. Había cometido un error otra vez. Yo lo solté rápidamente, con el rostro lleno de angustia. «Majestad, ¿podría castigarme solo a mí y perdonar a mi padre?». Él me miró, sus finos labios se curvaron ligeramente mientras estiraba la mano para ajustar mi horquilla torcida. «No te castigaré», dijo suavemente. «Pero Maggie, ¿puedes decirme cómo supiste que Regina vendría? ¿Y por qué dijiste que era una mala persona?». Parpadeé. Me atrapó entre él y la roca, inclinándose ligeramente hacia abajo. Tragué saliva con fuerza, me agaché bajo su brazo y corrí de regreso sosteniendo mi falda. «Tengo un poco de sueño. Hora de dormir». Pero después de bañarme y acostarme en la cama, Su Majestad, el emperador, regresó y, temerosa de que continuara interrogándome, agarré la manta y me la puse sobre la cabeza. «Maggie está dormida y no sabe nada». Después de un largo rato, la suave risa de Su Majestad el Emperador llegó a mi lado. Me cubrí con la manta con cuidado, dejando solo mis ojos expuestos para mirarlo. La luz parpadeante de una vela detrás de él proyectaba su sombra a sus pies. Lo vi con las manos entrelazadas tras la espalda, ligeramente inclinado hacia adelante y con una sonrisa fría. Maggie tiene toda la audacia de irse a dormir sin atender primero al dormitorio. La matrona mencionó una vez que asistir al dormitorio significa acompañar a Su Majestad el Emperador a dormir. Hoy era mi primera vez sin dormir en casa, así que estaba un poco asustada. Pero si Su Majestad el Emperador estaba dispuesto a dormir conmigo, seguramente ya no tendría miedo. Pensando de esta manera, me moví un poco hacia adentro, haciendo espacio a mi lado, y lo miré con ojos brillantes. «Maggie es tímida». Por supuesto,
Estaría dispuesta a servir a su majestad el emperador en la cama. El emperador quedó desconcertado por un momento. Entonces las esquinas de sus hermosos ojos se curvaron hacia abajo. Me preguntó, Maggie, ¿sabes lo que significa servir en la cama? Claro que lo sé, ¿a quién menosprecias? La niñera dijo que en la cama hay que obedecer a su majestad el emperador. Entonces, cuando su majestad el emperador dijo, no te muevas, realmente no me atreví a moverme otra vez. ¿De verdad sabes lo que significa asistir al dormitorio? Al verme permanecer quieta, no pudo evitar preguntarme nuevamente. Incliné la cabeza y parpadeé. ¿No es esto lo que significa servir en el dormitorio ahora mismo? Él rió suavemente otra vez, el agradable aroma de madera de agur emanaba de él. Sorprendentemente no olía amargo en absoluto. Ahora, duerme, susurró. Asentí, cerré los ojos y luego los volví a abrir. Su Majestad. ¿Puedo moverme ahora? No podría conciliar el sueño si me quedara quieta. Puedes. Había un dejo de diversión en su voz. Suspiré aliviada, relajé mi cuerpo y me giré para mirarlo. Su nariz era recta y las comisuras de su boca reprimían una sonrisa. Él era verdaderamente guapo. Su Majestad, lo llamé de nuevo. Él no abrió la boca, solo dio un suave en respuesta. ¿Cómo te llamas? Me giré y miré el dosel de arriba, un tanto desconcertada. Todos te llaman Su Majestad el Emperador, pero estoy segura de que ese no es tu verdadero nombre. Así como todo el mundo llama a mi padre Gordon, ministro Gordon. Su Majestad el Emperador abrió los ojos y se unió a mí para mirar la oscuridad del dosel indistinguible en la parte superior. Una intensa amargura asaltó mis sentidos. Incapaz de resistirme, giré la cabeza para mirarlo justo cuando sus delgados labios se separaban ligeramente. Hogan. No entendí eso. Él también giró la cabeza y su mirada fría chocó con la mía. Mi nombre es Hogan. La maestra de la escuela aún no me había enseñado muchos caracteres, así que no sabía cómo escribirlo, pero aún así fingí ser madura y asentí, imitando a los demás mientras le daba una palmadita en el hombro. Ese es un nombre realmente bueno. La expresión de Hogan se congeló por un momento. Después de una larga pausa, retiró mi mano y dijo con calma, mañana te encontraré un tutor. Jaja, ¿qué más estudiar? Hogan cumplió su palabra. Al día siguiente, efectivamente, me encontró una tutora. Apenas la tutora terminó de saludarme cuando un asistente del palacio anunció la llegada de Kaner-Su. Su sirviente comenzará a enseñarle a Su Alteza mañana. Por hoy me despido, dijo el tutor sin detenerse más. Después de una reverencia, se dio la vuelta y se fue. La tenue fragancia que la acompañaba se disipó gradualmente, reemplazada por un hedor que se extendía. Regina condujo a un grupo de personas pasando junto a la tutora y entró en el salón. Paige me dijo que Regina es la hija del general Isaac y también la sobrina de la actual emperatriz de Ager. 2 días antes de que yo entrara en palacio, ella era la consorte de Hogan y recibió el título de su. Ella también es la consorte de Hogan. Hogan, ¿por qué puede tener 2 concubinas? Tengo algo de tiempo libre hoy, entonces vine a visitarte, hermana. Espero que no me encuentres molesta. Regina miró a la tutora que se marchaba mientras hablaba y luego tomó asiento en una silla cercana. Un olor fétido asaltó mis fosas nasales y, instintivamente, me levanté para irme. Papá siempre decía que había que mantenerse alejado de la gente que olía mal. Antes de poder irme, Regina me agarró la mano. Ella dijo enojada, ¿cómo te atreves a ignorarme? Tuve miedo por un momento, pero no pude soltarme, así que le supliqué, suéltame. Maggie, ¿quién te crees que eres? No pienses que solo porque te has ganado el favor del emperador puedes ignorarme. Ella apretó más mi mano y se burló. ¿De verdad crees que al emperador le gustaría un tonto como tú? Él solo está usando a tu padre. Una vez que tu padre ya no sea útil, los primeros que matará serán tú y tu padre. La miré fijamente, luego bajé la cabeza y le mordí la muñeca con fuerza. Solo después de que me soltó con dolor,
retrocedí unos pasos y le dije, no hables mal de su majestad el emperador. Él nunca me mataría a mí ni a mi padre. ¿Te atreves a morderme? Ella se enfureció y levantó la mano para darme una bofetada. Me agaché y esquivé, luego agarré a Paige y corrí hacia la puerta. Fuiste tú quien me hizo daño primero e incluso hablaste mal de su majestad el emperador. Te lo mereces. Le saqué la lengua y me di la vuelta para salir corriendo. Pero en el momento en que me di la vuelta, me topé con Hogan. No tenía idea de cuándo había llegado. Supongo que el hedor de Regina era tan fuerte que enmascaraba el amargor de Hogan. La noble consorte es verdaderamente excepcionalmente inteligente, llegando incluso a planear por mí lo que debería hacer en el futuro. Hogan me protegió en su abrazo, mirando a Regina en el pasillo con una leve sonrisa. Regina se puso pálida e inmediatamente se arrodilló. Su sirviente. Su sirviente no lo quiso decir así. Sus hombros temblaron levemente mientras levantaba la cabeza, sus ojos estaban rojos y llorosos, hablando en un tono delicado y lastimero. Es solo que su sirviente ha estado en el palacio durante muchos días, y su majestad aún no ha visitado mis aposentos. Hogan permaneció en silencio, solo abrazándome mientras caminábamos más adentro. Al pasar junto a ella no pude evitar taparme la nariz. Hogan me preguntó, ¿qué pasa? Instintivamente respondí, ella huele un poco mal. Tan pronto como las palabras salieron de mi boca, Regina en el suelo se puso aún más pálida, luciendo completamente incrédula. Hogan pareció encontrar algo divertido y soltó una leve risita antes de decirle, ahora, ¿entiendes por qué no te he visitado? Regina salió del palacio Hinda tambaleándose y desorientada. Después de que se fue, Hogan finalmente me liberó. Eres bastante inteligente. ¿Quién sabe cuánto tiempo pasará lavándose después de esto? No me sentí feliz solo porque me elogió. Hogan, ¿por qué tienes 2 concubinas? Di unos pasos atrás, con las manos en las caderas mientras le preguntaba. Pareció sorprendido por mi repentina pregunta y se detuvo un momento. Paige tiró suavemente de mi manga desde atrás, tratando de recordarme que tuviera cuidado con mis palabras. Había olvidado por completo todas las enseñanzas de mi padre y de las matronas, consumida únicamente por el sentimiento de haber sido engañada. Entonces, Maggie, ¿cuántas concubinas crees que debería tener? La voz de Hogan era ligera y aireada, con un matiz de diversión que sonaba increíblemente agradable. Me gusta mucho él, su apariencia, su voz y el ligero aroma a sándalo que flota a su alrededor. Por eso estoy dispuesta a ser su consorte pura. Al pensar en esto me enojé aún más. Por supuesto que hay uno. Levanté la cabeza para mirarlo fijamente. El padre solo tiene a la madre como esposa, ¿por qué puedes tener 2? Al oír esto, se rió otra vez, pero al ver la furia en mi cara, rápidamente reprimió su sonrisa. No soy igual que tu padre, explicó. No entiendo, ¿por qué es diferente? Él se acercó, me rodeó la cintura con su brazo y se sentó conmigo en el sofá. Soy el emperador es diferente a todos los demás. Me sentía aún más confundida al sentarme en su abrazo, incluso me olvidé de estar enojada. ¿No es el emperador la persona más poderosa del mundo, capaz de hacer lo que quiera? Él suspiró. Hogan, ¿estás infeliz? Noté que la amargura en él se había vuelto más fuerte nuevamente. Desde ayer hasta hoy he estado pensando mucho. Parece que la amargura de Hogan no está relacionada con si come dulces o no. Cada vez que sonríe, la amargura se desvanece un poco. Entonces, su sufrimiento podría deberse a que es infeliz. Él no respondió mi pregunta, simplemente tomó un mechón de mi cabello y lo hizo girar alrededor de su dedo. Regina me preguntó, ¿estoy usando a tu padre, ¿no estás enojada? Negué con la cabeza. Ese día dije, estoy dispuesta a dejar que papá también sea tu padre, él te cuidará como me cuida a mí. Si es algo bueno para ti, papá seguramente estaría dispuesto a hacerlo, eso no cuenta como usar. Me giré y me apoyé en su hombro, oliendo su aroma, y le dije en voz baja, además, eres una buena persona, no me matarías a mí ni a mi padre. Eres la primera persona en decir que soy una buena persona.
Hogan hizo girar el mechón de cabello en su mano, su voz algo baja. Eso es porque no pueden oler tu aroma. Le di una palmadita en la espalda. Entonces te lo contaré todos los días a partir de ahora. Bien. La amargura en su tono se desvaneció ligeramente. Satisfecho, lo solté y pregunté, ¿realmente un emperador no puede tener solo una consorte? Él se rió entre dientes, no por ahora. Enfadada, salté de él y lo eché a patadas. Paige dijo con una sonrisa radiante que Regina pasó 2 horas bañándose después de regresar ese día. Después no solo buscaba por todas partes perfumes y aceites aromáticos, sino que también se bañaba 3 veces al día, mañana, mediodía y noche. Su Majestad realmente demuestra el dicho, las aguas silenciosas son profundas. Acababa de escuchar esta frase de mi tutora, probablemente con la intención de elogiar mi brillantez. Sintiéndome muy satisfecha conmigo misma, acepté su cumplido. Pero Su Majestad, usted y Su Majestad han estado en desacuerdo durante bastante tiempo. Paige comenzó a aconsejarme nuevamente. ¿Qué pasa si se acaba la paciencia de Su Majestad? Estos días, Hogan me ha estado enviando todo tipo de cosas extrañas, pero las he rechazado todas. Me arrojé sobre la cama enfadada, tapándome la cabeza con las sábanas. Está bien, ya no seré su consorte pura. Después de todo, todavía tiene a su virtuosa consorte, quién sabe, podría haber otras consortes en el futuro. Además, la tutora dijo que la señora del harén imperial es Su Majestad la emperatriz. Tantas concubinas imperiales, Hogan es realmente un villano absolutamente despreciable. Paige, al ver mi expresión de enojo, no dijo nada más, simplemente me arropó y se fue. Quizás porque estaba demasiado enojada, tuve una pesadilla aterradora esa noche. Al despertar no sentí nada más que puro terror. Agarrando mi almohada, salí pero no pude encontrar a Paige. Al final, no tuve más remedio que correr al palacio de Hogan. Las habitaciones de Hogan estaban cerca de las mías. La guardia que custodiaba la puerta se adelantó para saludarme. Consorte pura, ¿qué te trae por aquí a esta hora? El salón estaba completamente oscuro, Hogan ya se había ido a la cama. Quiero asistir a la alcoba. Todavía somnolienta, abracé mi almohada e intenté entrar. El eunuco volvió a la realidad y me detuvo rápidamente, parecía algo preocupado. Su Alteza, para asistir al dormitorio es necesaria la convocatoria de Su Majestad. Pero tengo miedo de dormir sola. Estaba a punto de hablar cuando un olor nauseabundo salió del pasillo. Mi somnolencia se desvaneció al instante y empujé al eunuco para correr adentro. Hogan, hay un tipo malo, grité. En ese momento, la persona que estaba junto a la cama levantó su espada y estaba a punto de hundirla en la cama. Solo tuve tiempo de tirarle la almohada que tenía en la mano, la almohada lo golpeó, pero eso no impidió que su espada se clavara en la colcha. Hogan, grité. Cuando estaba aprendiendo a bordar, incluso un solo pinchazo de aguja me lastimaba la mano, qué espada tan larga. ¿Quién sabe cuánto le dolería a Hogan si lo atravesara? La persona que estaba junto a la cama miró mi almohada, maldijo en voz baja y luego sacó su espada para atacarme. Aterrada, retrocedí 2 pasos pero tropecé con el umbral. Antes de que pudiera tocar el suelo, una figura oscura apareció rápidamente a un lado y me atrajo hacia sus brazos. Me cubrió los ojos con una mano mientras rápidamente arrojaba el cuchillo corto con la otra. Solo escuché a alguien gruñir, seguido por el sonido de algo pesado golpeando el suelo. Arrastra a lo lejos. La fría voz de Hogan resonó sobre mi cabeza. Con alegría aparté la mano de mis ojos y miré hacia arriba. Efectivamente era el hermoso rostro de Hogan. El eunuco se encontraba no muy lejos, haciendo una reverencia respetuosa y diciendo, Su Majestad, la consorte pura solicita atenderlo esta noche. Hogan levantó una ceja ligeramente y me preguntó, ¿ya no estás enojada? Inflando mis mejillas, me aparté de su abrazo y lo miré en silencio de un lado a otro. Solo cuando vi que no había sido atravesado por la espada comencé a llorar de nuevo. Parecía sobresaltado, sus dedos fríos limpiaban frenéticamente las lágrimas de mi cara. Asustada. Si hubieras dormido en mi casa hoy, ¿no te habrías evitado encontrarte con esa mala gente? Con lágrimas en los ojos,
lo miré hacia arriba y le pregunté. El eunuco se retiró en silencio y cerró suavemente la puerta del palacio. La fría luz de la luna entraba a raudales por la ventana entreabierta y caía sobre los ojos de Hogan. Sus ojos, originalmente negros y apagados, parecían estar salpicados de algunas estrellas dispersas. Maggie me atrajo hacia su abrazo, su mano acariciando mi cabeza una y otra vez. Ahora finalmente entiendo que este mundo no está completamente lleno de demonios y monstruos, planes e intrigas. Me sorbí la nariz. ¿Qué son los demonios y los monstruos? Él soltó una risita leve. El rico aroma de madera de agayok comenzó a impregnar el aire que nos rodeaba. Huele maravilloso. No necesitas saberlo, simplemente entiende que eres diferente al resto. Lo empujé y volví a preguntar, ¿entonces solo a mí me tendrás como consorte? Reflexionó un momento antes de responder, no por ahora, me temo. Gran chico malo. Hogan está un poco ocupado. También estoy muy ocupada. Todos los días tengo que aprender a leer y escribir con mi tutora, y estoy rodeada de un grupo de médicos imperiales de acupuntura y medicina herbal. No sé si será porque he tomado demasiada medicina, pero últimamente casi no puedo oler el amargo aroma de Hogan. Paige, huele, ¿yo también me he vuelto amargada? Fruncí el ceño al ver el recipiente con medicina que Paige había traído. Paige pensó que me negaba a beber la medicina y me persuadió sinceramente, Su Alteza. Su Majestad solo tiene en cuenta sus mejores intereses. ¿No decías tú misma que recitar textos se ha vuelto mucho más fácil últimamente? Sí, todas estas son medicinas para curar la estupidez. Lo que dijo el médico imperial no fue muy diferente de lo que dijeron los médicos que mi padre invitó. Probablemente fue porque mi madre tuvo un parto difícil al darme a luz, sumado a estar confinada en casa durante más de una década, lo que provocó mi mente subdesarrollada y bloqueos mentales. Nadie elegiría voluntariamente ser un tonto. Contuve mi disgusto y me tapé la nariz para beber ese tazón de medicina. Justo cuando metí una fruta confitada en la boca, una doncella del palacio entró apresuradamente. Su Alteza, Su Majestad la emperatriz viuda dejó la sala de oración ayer y solicitó su presencia en el Palacio Kailin para presentar sus respetos. Paige dijo que Su Majestad la emperatriz viuda es para Hogan como una madre, observando una dieta vegetariana y cantando escrituras budistas durante todo el año, pasando medio mes cada año en la sala de oración. Mi padre es el padre de Hogan, la madre de Hogan es naturalmente mi madre también. Rápidamente le pedí a Paige que seleccionara un hermoso vestido para cambiarme y después de refrescarme seguí al asistente del palacio hasta el Palacio Kailin. Así que eres consorte pura. La emperatriz viuda, con una expresión amable, se sentó en el sofá y me sonrió. Realicé las debidas cortesías, pero antes de poder hablar, un hedor indescriptible llegó a mi nariz. Venía de la emperatriz viuda. Su Majestad le hizo una pregunta, ¿cómo te atreves a no responder? Regina, a su lado, inmediatamente espetó bruscamente. El hedor que emanaba de su cuerpo mezclado con el olor de la emperatriz viuda llenó el salón, haciéndome sentir algo mareada. En el camino, Paige me recordó repetidamente las reglas, temiendo que pudiera cometer otro error. Originalmente pensé que la emperatriz viuda, al ser la madre de Hogan, seguramente sería como Hogan. Ahora parece que no realmente, susurré en respuesta. Su Majestad, esta humilde consorte es la consorte pura. ¡Qué niña más encantadora! No es de extrañar que el emperador te tenga tanto cariño. La emperatriz Dager dijo con una sonrisa, ven y siéntate a mi lado. La miré y luego miré a la resentida Regina. Son todas personas malas y, sin embargo, muy diferentes entre sí. Me senté obedientemente junto a Su Majestad la emperatriz Dager, quien tomó mi mano y le dijo a Regina, puedes irte primero. Regina me miró con el ceño fruncido, su rostro lleno de renuencia, pero aún así hizo una reverencia y se fue. Después de irse, la emperatriz Dager me preguntó, dime, ¿te gusta el emperador? Por supuesto que me gusta. Al verme asentir continuó, oí que el emperador fue asesinado hace unos días y tú también estabas allí, debiste estar aterrorizada, ¿verdad? Negué con la cabeza. Estuve en el salón budista medio mes y al salir vi que el emperador había perdido mucho peso.
Mientras hablaba, levantó la mano y un asistente del palacio trajo un frasquito. Aún no lo sabes, pero el emperador no ha estado a mi lado desde la infancia y hay algunos malentendidos entre nosotros, dijo con tristeza. Verte a su lado me reconforta mucho. Encontré esta medicina para su problema cardíaco. Se niega rotundamente a tomarla. ¿Podrías ayudarme a encontrar la manera de que la tome? Miré el frasquito de porcelana. ¿Su Majestad tiene un problema cardíaco? Pregunté. Ella asintió. Lo tengo desde la infancia y cada vez que se agrava, el dolor es insoportable. Sin esta medicina probablemente no me quedarían muchos años de vida. Solo por desesperación pensé en pedirte ayuda. No me quedan muchos años de vida. Abrí los ojos de par en par, sorprendida. Me guarda rencor, así que se niega a tocar o aceptar nada mío. No debes decirle que esto vino de mí. Hogan vino a verme cuando ya estaba acostada. Al verlo acercarse, me moví para hacerle sitio. Se sentó junto a la cama y preguntó, ¿visitaste a la emperatriz Dajer hoy? Me levanté y me senté en la cama. Hogan, la emperatriz Dajer dice que tienes un problema cardíaco. La emperatriz Dajer es malvada, me temo que me está engañando. Hizo una pausa y asintió bajo mi mirada ansiosa. ¿Duele? Me acerqué más y comencé a tocar su pecho con fuerza. Duro. No es propio de mí. Me agarró la mano juguetonamente y, con un suave tirón, me abrazó. Maggie, sóplame y ya no te dolerá. Sus ojos se entrecerraron con una sonrisa, luciendo mucho más guapo que cuando lo conocí. Asentí, encontré una postura cómoda en sus brazos y comencé a soplarle aire en el pecho. Justo después de 2 soplidos, levantó la mano para cubrirme la boca. Antes de que pudiera reaccionar, se dio la vuelta y me recostó en la cama. Fuera de su abrazo, su mirada era profunda. Las comisuras de sus ojos y cejas tenían una suavidad como nieve derretida bajo la cálida luz del sol y su prominente nuez de Adán se movió una vez. ¿Todavía te duele?, le pregunté vagamente. Me soltó rápidamente y se incorporó de la cama. Tras una larga pausa, finalmente suspiró. El aroma a madera de agárico era intenso, mezclado con un toque dulce. Maggie, su voz era inexplicablemente áspera. ¿Has estado tomando tu medicina correctamente últimamente? Me enoja solo pensarlo. ¿Crees que soy demasiado estúpido?, le pregunté indignada. Él me miró, dejando escapar lo que parecía una risa impotente mientras sus dedos trazaban suavemente mis cejas. Maggie no es tonta, pero espero que puedas crecer rápido. Disparates, ya estoy en edad de casarme. Justo cuando me levanté para discutir con él apropiadamente, vi la pequeña botella de porcelana que tenía escondida en la esquina de la cama. Casi olvido el asunto principal, tu condición cardíaca. Si no tomas medicamentos, ¿solo te quedan unos pocos años de vida? Lo miré fijamente y le pregunté seriamente. No esperaba que continuara preguntando sobre este asunto y se quedó momentáneamente sin palabras. Me asomé para mirar alrededor y confirmé que solo estábamos los dos en el pasillo. Luego saqué una pequeña botella de porcelana de la esquina de la cama y se la entregué. Echa un vistazo, ¿puede este medicamento curar su enfermedad cardíaca? Tomó la pequeña botella de porcelana, la abrió y la olió. Puede ser, dijo en voz baja. Me quedé desconcertada. ¿Podría ser que le haya hecho daño la emperatriz Dajer? Pero con una dosis añadida de veneno, mueres antes de que la enfermedad del corazón pueda curarse. Él me miró. ¿Lo obtuviste de la emperatriz Dajer? Asentí. Mi cara se llenó de ira. Lo sabía, ella debe ser la villana. La amargura que acababa de emanar de él se disipó al ver mi expresión y se rió. ¿Cómo lo supiste? Por supuesto, lo olí. Pero esto no se puede decir. Hogan, ella es tu madre. ¿Cómo pudo ser tan cruel? Estaba verdaderamente furioso, incluso si me pincharan con una aguja, mi madre se rompería el corazón. La madre de Hogan, ¿por qué le daría un veneno mortal? Hogan dejó escapar una risa fría. Esta vez,
La amargura que emanaba de él era abrumadoramente intensa. Fue tan amarga que no pude evitar abrazarlo y darle suaves palmaditas en la espalda. Está bien, Hogan, mi madre seguramente cuidará de ti. Lo consolé con un corazón dolorido, yo también cuidaré de ti. Ahora por fin lo entiendo, su amargura no era por falta de dulces ni por infelicidad. Nos quedamos juntos en la cama sin decir palabra alguna. Todo lo que podía oler era el amargo aroma que emanaba de él, envolviendo todo su ser. Nunca tuve madre desde que era joven, no sé cuánto tiempo pasó hasta que lo oí hablar. Giré la cabeza para mirarlo. Tenía los ojos abiertos, pero no estaba claro hacia dónde miraba. Sus pupilas oscuras estaban especialmente frías en la noche. En aquel entonces ella llamó la atención del emperador y fue llevada a la fuerza al palacio solo una vez y me tuvo. Ella me odiaba y me abandonó en el palacio frío. El emperador también me odiaba y me ignoró por completo. Su voz era baja y áspera. En el tercer año tuvieron otro hijo, esa persona fue querida desde la infancia, el príncipe heredero elogiado por todos, aquel a quien ella estaba dispuesta a convertirme en una espada para protegerlo. Todos somos sus hijos, entonces ¿por qué soy yo la hormiga que debe ser pisoteada mientras esa persona se sienta en lo alto esperando solo ascender al poder? Porque soy el príncipe tiránico y sin principios del Jin, el rebelde a quien todos tienen derecho a matar. Entonces le cubrí la boca, demasiado amargo, más amargo que todas las medicinas que he tomado juntas. Yo tengo fruta confitada para comer, pero él no tiene ninguna. No pude evitar inclinarme y besarle la esquina del ojo enrojecido. Él tembló ligeramente y me miró con incredulidad. Incliné la cabeza para mirarlo. Eres el emperador sabio y poderoso. A principios de este año escuché de los sirvientes de la mansión que ahora hay muchos menos mendigos en las calles. Estoy segura de que todo es gracias a ti. Finalmente aprendí la palabra Hogan. Cuando la tutora me dio clases no me explicó mucho, quizás fue porque sabía que este era el nombre sagrado de Hogan y no se atrevía a decir más. Sin embargo, me gustó bastante este carácter y llené una página entera con el nombre de Hogan. Mientras admiraba mi obra maestra, entró Hogan. Lo primero que llegó con él fue el aroma a madera de agárico que lo envolvía, mezclado con un toque de dulzura. Hogan, mira, le mostré con orgullo los caracteres que había escrito. Estos son los mejores que he escrito. Hace solo 2 días dijo, mi letra parecía como si hormigas hubieran caminado por el papel, hoy seguro que le daré una sorpresa. Sus ojos se iluminaron y se rió, diciendo, en este mundo probablemente nadie más se atreva a llamarme por mi nombre completo y llenar una página entera con él, excepto tú. Aproveché para sentarme en su regazo y dejar el papel sobre el escritorio. Te dije que era un buen nombre, me gusta mucho. Miró la palabra porque es fácil de escribir, con solo unos pocos trazos es realmente mucho más fácil que otros. Sintiéndome un poco culpable, fingí estar tranquila. Eso no es todo. No me expuso más, en lugar de eso cogió la pluma y escribió varias más. Maggie, en los huecos del papel llena una hoja de papel hasta el borde, estoy tan satisfecho que incluso quiero encontrar un lugar donde colgarlo. Su Majestad, Coren ha llegado. El eunuco entró desde afuera. Me miró y su expresión se suavizó. Madame Pura también ha venido. Esta era la primera vez que mi madre venía a verme desde que entré en palacio. Hogan fue al estudio imperial para ver a su padre mientras los asistentes del palacio llevaban a su madre al palacio Jinga. Maggie, los ojos de mi madre se pusieron amarillos en el momento en que me vio. Ella tomó mis manos y me miró de la cabeza a los pies. ¿Te han maltratado en el palacio? Asentí. Los ojos de madre se pusieron aún más rojos, pero su majestad, es él. Tiré de mi madre para sentarla y le dije indignada. Dijo que no puede tenerme solo como su consorte por ahora y afirmó que es diferente de su padre. Madre, por favor hazle entrar en razón. Su mano tembló levemente y la preocupación en sus ojos se desvaneció a la mitad. Además, siempre viene a atenderme muy tarde por la noche, a veces ya estoy dormido cuando él llega. Además, él ya no está amargado, pero la medicina que me da siempre es muy amarga, sin embargo, él miente y me dice que no lo es. Derramé sobre él todas sus fechorías sin parar, cuanto más escuchaba a mi madre,
más sentía que algo no andaba bien. Finalmente, después de mirarme otra vez, dijo con un tono ambiguo: no me extraña que hayas ganado algo de peso, no es mucho peso, ¿verdad? He estado compartiendo la mitad de mis pasteles y dulces diarios con Hogan. Mi madre no solo no sintió pena por mí, sino que antes de irse incluso me recordó: sé más amable con su majestad. Tuve una sensación extraña, parecía que mi madre se preocupaba más por Hogan. Cuando le conté esto a Hogan, él se rió durante un largo rato, finalmente me abrazó fuerte y me susurró suavemente: Maggie, no puedo esperar más, la obra debe comenzar. Hogan está enfermo. El médico imperial dijo que se parece un poco a un empeoramiento de la condición cardíaca, pero también muestra signos de envenenamiento. Permanecí junto a la cama de Hogan durante varios días, llorando hasta que se me secaron los ojos. Los médicos imperiales tampoco pudieron idear ningún método para salvarlo. Más ansiosa que yo estaba Regina, que no solo buscó médicos populares, sino que incluso convocó a sacerdotes taoístas para realizar rituales. Sin embargo, después de agotar todos los métodos posibles, Hogan todavía no mostraba signos de despertar. Luego fue confinada en el frío palacio por decreto de la emperatriz Dager, todo por su creencia en la brujería. Esa noche, todos los médicos imperiales se retiraron de la sala y todos los asistentes del palacio esperaron afuera, dejándonos solo a mí y a Hogan dentro del salón. El viento se mantenía fuera de la ventana cuando la emperatriz Dager entró lentamente. Ella todavía tenía esa apariencia amable y benévola con las marcas del tiempo que añadían un toque de gentileza a su rostro sorprendentemente hermoso. Por fin ha llegado el día, dijo de pie bajo el resplandor de la luz de las velas. Su voz era tan seca y áspera como la vela misma. Giré la cabeza para mirarla. ¿La medicina que me diste estaba envenenada? Todo el mundo dice que te falta sabiduría, que eres un tonto. Ella dio unos pasos hacia adelante, mirándome con una mirada distante. ¿Pero quién habría pensado que solo su corazón más puro podría hacerle bajar la guardia? ¿De verdad crees que todo estará bien si no le das la medicina? Ella se rió y su amable fachada se quebró para revelar un toque de malicia. Has plantado la codicia en él, contigo cerca desea vivir aún más, donde hay deseo hay vulnerabilidad. Me desplomé en el suelo. ¿Por qué le haces esto? Él también es tu hijo. Él no lo es, espetó bruscamente, él es una desgracia, un castigo que me infligió el cielo. Las lágrimas que pensé que se habían secado hace mucho tiempo volvieron a brotar en mis ojos y me apresuré a tapar los oídos de la persona que yacía en la cama, pero esa intensa amargura aún emergía. Hogan abrió los ojos, sus labios finos y pálidos se movían ligeramente. Así que me vas a matar. La emperatriz Dager no esperaba este giro de los acontecimientos y estaba tan asustada que retrocedió 2 pasos. Chiu Hogan se incorporó, su mirada fríamente fija en ella. Así que, después de ganarme los elogios de mi padre una vez, me diste un pastel envenenado. Así que, después de superar todos los obstáculos para el trono, hiciste que Chiatone me matara primero cuando subió al poder. La emperatriz Dager lo señaló con furia. No eres digno de mención, hijo. Hogan rió, me dolió el corazón al mirarlo, viendo sus ojos verdes como si pudieran gotear sangre. ¿De verdad crees que lo has ocultado bien? Su voz era como la nieve amarga del invierno. ¿Creías que Regina podría entrar en palacio sin que la familia Goddard mostrara algo de sinceridad? La emperatriz Dager se quedó atónita por un momento y de repente comprendió algo. ¿Qué has hecho? Me has estado observando día y noche, deseando mi muerte temprana, pero ¿has olvidado qué clase de gente es tu propia familia? Dijo lentamente, palabra por palabra. Por el puesto de emperatriz, ¿la familia Goddard haría cualquier cosa? ¿Has olvidado cómo entraste en palacio entonces? ¿Qué le has hecho a mi hijo? La emperatriz Dager murmuró con incredulidad. Girándose para irse, Hogan sonrió y dijo con naturalidad lo mismo que su padre, quien cayó accidentalmente al lago, se ahogó. Al oír esto, la emperatriz Dager se desplomó en el suelo, miró fijamente a Hogan y gritó: «¡Demonio! Debería haberte estrangulado en aquel entonces. Comparado con la madre emperatriz, tu hijo aún se queda corto».
La familia Goddard fue condenada por conspirar contra el huérfano del difunto príncipe heredero y condenada a la ejecución de todo el clan. La emperatriz Dowager, incitada por individuos traidores, intentó dañar al emperador, lo que resultó en su confinamiento de por vida en el salón budista. La tutora me acaba de enseñar este movimiento: cortar el combustible para extinguir el fuego. Nos has hecho derramar tantas lágrimas, Maggie, y has adelgazado visiblemente de tanto llorar. Hogan me abrazó, su gran mano apretándome suavemente la cintura con preocupación. Fingía sentir con seriedad. Entonces tendrás que compensarme. ¿Qué quiere Maggie? Pensé un momento. Quiero que solo me tengas a mí como consorte. De acuerdo. Finalmente dio una respuesta diferente a la anterior, no como consorte, sino como mi emperatriz. Estaba de muy buen humor y le di una palmadita en el hombro. Entonces hoy te permitiré que me atiendas en la cama. Sus ojos se oscurecieron un poco. Junto a nosotros, Paige y el único bajaron la cabeza reprimiendo una sonrisa. Maggie, ¿sabes de verdad lo que significa atenderme en la cama? Tras una larga pausa, Hogan volvió a preguntarme. Lo sé, hace unos días, cuando fui al teatro con mi madre, oía gente hablando de ello. Este tipo de sueño no es ese tipo de sueño, dijo la profesora con la cara roja, tosiendo varias veces antes de entregarme unos folletos. Los folletos estaban llenos de imágenes de hombres y mujeres entrelazados, aunque no podía distinguir qué estaban haciendo. Al mirar mis ojos ansiosos y sedientos de conocimiento, las orejas de la tutora incluso se pusieron rojas. Dígale a su majestad, realmente no puedo enseñar más. Con eso, huyó del palacio Ginga como si volara. Si ni siquiera la tutora pudo enseñarlo, debe ser algo extraordinariamente complejo. Esto solo profundizó mi interés en estos folletos, tanto es así que Hogan había llegado sin que yo me diera cuenta. Hogan tomó el folleto de mis manos, sus hermosos ojos como estanques rebosantes de agua de manantial y combinados con su dulce aroma de repente me dieron sed. Maggie, ¿dónde estás atrapada? Déjame enseñarte, su voz era como plumas cayendo, rozando mi corazón. Sentí una inquietud inexplicable. Hogan notó que mis orejas se pusieron rojas y se rió suavemente. Parece que Maggie ha crecido. Esta noche no se parecía a ninguna anterior. La luz de las velas parpadeaba suavemente proyectando sombras sobre la ropa esparcida en el suelo. Me sentí como si me hubieran arrojado a las nubes y quién sabe cuánto tiempo tardé en detenerme. Un día después, abracé a Hogan y murmuré, Hogan, finalmente ya no estás amargado. ¿Qué quieres decir? Ya no estoy amargado, el sabor. La gente buena es fragante, la gente mala es repugnante, pero Hogan estaba amargado. Hogan enterró su cabeza en el hueco de mi cuello. Después de mucho, mucho tiempo, justo cuando estaba a punto de quedarme dormida, lo oí susurrar, porque Maggie es dulce, como un caramelo derretido, envolviendo toda la amargura en dulzura. El fin.